Dirigimos ahora a la página 26 de su libro de texto de religión católica para sexto grado de la editorial EDB. Vamos a ver concretamente en esta página 26 el tema los frutos de la Pascua. Ahora vamos a ver los frutos. Hemos visto ya, mejor dicho, cómo se desarrolla la vigilia pascual, cuáles son los signos importantes que hay en ella. Hemos visto que la vigilia pascual está llena de muchos signos, que se realiza a oscuras, etc. Hemos visto todos los elementos que se realizan dentro de la vigilia pascual. Y hemos visto que hay tres elementos importantes dentro de esta celebración pascual. Uno, la fracción del pan, que es la Eucaristía. Dos, los signos del agua y de la luz, que nos recuerdan que Cristo resucitó de entre los muertos. Nos recuerdan que, primero, que en medio de la oscuridad, que es lo que nos dio el pecado, que es la muerte, Cristo encendió una luz con la cual disipó esa oscuridad. Es decir, la muerte ya no es muerte, sino que con Cristo la muerte se convierte en vida. Y con el agua hemos visto que hemos sido purificados por Cristo de nuestros pecados. Ahora vamos a ver los frutos que esa Pascua o que esa celebración pascual desarrolla en medio de nosotros. Por eso ahora vamos a ver que en los diversos relatos de los evangelios sobre las apariciones de Cristo resucitado, los apóstoles y las mujeres que lo seguían, destacan dos actitudes que los cristianos de entonces y de ahora viven como frutos de la Pascua, que son la paz y la alegría. Vemos ahí una imagen o una lámina que es un mural de la teología de la liberación o de la teología latinoamericana, en la cual vemos a un Cristo campesino. Vemos a un Cristo que igual que los campesinos de nuestra época han sufrido mucho. Vemos a obreros y vemos a Monseñor Romero ahí en medio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que esto nos quiere decir? ¿Qué es lo que esta imagen nos quiere decir? Que así como Cristo venció a la muerte, venció al pecado, también ahora los cristianos como Monseñor Romero, a través de la santidad que han logrado vencer al pecado. Y hay dos frutos que la Pascua nos deja. Uno, la paz. Por eso Cristo dice paz a ustedes. En medio de las tribulaciones, Cristo siempre dice que hay que tener paz. Y dice el texto bíblico por ahí que aparece al pie de la página, concretamente el de Juan capítulo 14, versículo 27, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la del mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. ¿Por qué le dice esto Jesús a los discípulos? Porque al ver que los discípulos, al ver que Cristo había muerto en la cruz, se llenaron de miedo, porque dijeron: si a Jesús lo crucificaron y lo maltrataron, ¿qué no van a hacer con nosotros que somos solo los seguidores? Si Él es el líder y a Él le hicieron eso, ahora ¿qué nos van a hacer a nosotros? Y por eso los discípulos, en lugar de anunciar la buena nueva de Jesús, se escondieron con miedo a que le hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús. Por eso Jesús, cuando se presenta con ellos, les deja el don de la paz, porque sabe que su corazón está perturbado, sabe que ellos tienen miedo, y por eso ahora el Señor les concede la paz. Entonces, esta es la forma que Cristo resucitado hemos dicho que tiene para saludar a sus discípulos. No se trata solo de un saludo, sino también de un deseo. Jesús quiere que todos sus seguidores sean constructores de la paz. Los cristianos y las cristianas de todos los tiempos intentan ser personas pacíficas en un mundo marcado por desigualdades y conflictos. Así sigue la recomendación de Jesús al despedirse de sus discípulos. Es decir, los cristianos de ahora, para ser cristianos de verdad, tenemos que ser entes de paz. Es decir, tenemos que ser constructores de la paz. Y uno de esos constructores de la paz en nuestro país fue San Óscar Arnulfo Romero. Y Monseñor Romero predicó siempre la paz. Y a causa de eso él nunca tuvo miedo. Él nunca tuvo miedo porque él sabía que estaba construyendo el reino de Dios. Entonces a eso es a lo que estamos llamados. Si usted y yo nos decimos cristianos, tenemos que ser cristianos porque definitivamente
estamos construyendo la paz. Pero si usted con sus compañeritos en el salón de clase, en lugar de generar paz, usted genera conflicto, entonces usted no se puede llamar cristiano. Si usted en su casa, con sus papás, con su mamá, en lugar de ayudarles en sus tareas para que ellos estén en paz, para que ellos estén tranquilos y puedan descansar en este tiempo que estamos viviendo, entonces usted tampoco está siendo cristiano. Concretamente ahorita lo podríamos ver de la siguiente manera. La paz en medio de las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. No tengan miedo, el siguiente apartado, dice el Señor dice la Biblia en Filipenses 4, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Alégrense siempre en el Señor, se los repito, alégrense, el Señor está cerca. Nada les preocupe, sino que en toda ocasión den gracias a Dios. No tengan miedo, Jesús resucitado anima a no tener miedo, e infundir calma y confianza. Da motivos para sentirse alegre y contagiar de esa alegría en una nueva etapa que comienza. Desde el inicio de la iglesia, los cristianos y cristianas saben que la alegría es una característica de los hombres y mujeres nuevos que deciden seguir a Jesús y viven según su mensaje. Hacia el año 60, San Pablo, cuando está en la cárcel por ser cristiano, recomienda a sus amigos de Filipo, y ahí está el texto que hemos leído. ¿Qué quiere decir? Que todo cristiano, aún en medio de la tribulación, en medio del conflicto, debe mantener la paz, pero tampoco tiene que tener miedo. Y quisiera finalizar esta pequeña reflexión con lo siguiente. Durante los 50 días del tiempo pascual, los cristianos celebran la resurrección de Jesús y viven los principales frutos de la Pascua, la paz y la alegría. Quiero ser bien enfático en lo siguiente. Estamos viviendo una situación en sus hogares en la que ustedes saben que no podemos salir, que hay un virus que está atacando a muchas personas. Hay personas que están muriendo, hay personas que están sufriendo en un hospital. Pues nosotros como cristianos, como niños salesianos, tenemos que aprender a ser constructores de esa paz, a orar mucho, a confiar mucho en Dios, a no tener miedo, porque el que confía en Dios jamás será defraudado. Y ese es mi mensaje con este último tema de la unidad. Niños, díganle a sus papás que no tengan miedo, que Dios está con ellos, que Dios está con ustedes, y que aunque parezca que lo que viene es peligroso, para el que confía en Dios, nada le va a salir mal. Para el que confía en Dios siempre va a estar bien. Y por eso yo les voy a invitar que como tarea principal para este tema, hagan una oración en familia. Hagan una oración en familia donde confíen en Dios y le den gracias a Dios por estar como están. Y confíen en Él y le pongan una intención por el mundo entero, por aquellos que están sufriendo y por aquellos que están contagiados. Esto es lo mejor que podemos hacer como cristianos, y esto es lo que realmente va a reflejar a un niño salesiano, y esto es lo que realmente va a reflejar si esta clase de religión vale la pena o no. Que ustedes desde sus hogares, en estas circunstancias que estamos, construyan la paz. Tomen todas las medidas de precaución necesarias, pero ante todo, mantengamos la paz en Dios y la seguridad en Él y la confianza en Él, y no tengamos miedo de confiar en Dios. Mantengamos con las medidas de seguridad que ya las autoridades nos han dado, pero sobre todo confiemos en Dios.